El Evangelio de cada día. Reflexión, oración, valores para la vida. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. Hoy es lunes 3 de agosto de 2020. Entre los muchos santos que hoy la Iglesia nos propone, yo destacaría a dos. En primer lugar, al beato Agustín Kasotic, fraile de la Orden de Predicadores, croata, que vivió durante el siglo XIII y fue obispo de Zagreb y de Lucera, persona totalmente entregada a los más necesitados. Su culto fue confirmado en 1700. También destacar a San Pedro Julián Eymar, sacerdote francés del siglo XIX, fundador de las Siervas del Santísimo Sacramento. El amor a la Eucaristía inundaba toda su vida y la de quienes le rodeaban. Bien, hoy vamos a comentar el Evangelio del día. Continuamos con el de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Bien, ¿qué podríamos nosotros destacar en este Evangelio? Teológicamente podríamos decir algunos pequeños apuntes. Fijémonos en que Jesús va a orar solo. Ahora sí lo va a conseguir. Después, acuérdense de la tentativa anterior. Mientras la Iglesia, es decir, los apóstoles que están en la barca,
navega en medio de una tormenta separada de Jesús y parece hundirse y tiene miedo. En esos momentos Jesús, cuando llega a ellos, no es reconocido hasta que les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le pide una prueba, pero luego se lanza con ansia, con coraje, con fe, pero cuando llega el viento contrario, duda y se hunde. Tiene que rescatarlo Jesús. ¿Por qué has dudado? Y cuando por fin Jesús vuelve a la barca y está con los apóstoles, se produce la confesión de fe. Realmente eres el Hijo de Dios. Tendríamos que decir también, como Sicre, cuando comenta este relato, que tiene la misma construcción teológica que las apariciones del resucitado, con todo lo que ello realmente significa. Es un anticipo de lo que va a ocurrir. Es como una invitación de Jesús a entrar en la vida definitiva. Mostrándose al principio no lo reconoce, solo cuando les habla, les da realmente su ánimo. ¿Qué podemos destacar nosotros para nuestra vida de cada día? Yo creo que nos tendríamos que sentir muy identificados con la fe y también con la duda de los apóstoles y de Pedro. Los problemas personales, los de nuestra sociedad, la terrible pandemia, son como ese mar embravecido que nos aboca a la muerte del alma y del cuerpo. Pero a mí me gustaría invitar a algo que creo que muchas veces olvidamos, y es a que pensemos no solamente en la iglesia, sino que somos realmente iglesia, que todos estamos en esa barca junto a Pedro. ¿Cuántas veces el Papa Francisco nos pide que recemos por él? Yo añadiría que recemos también con él, y con él vayamos al encuentro de Jesús que nos llama en la tormenta. El cuento de hoy que les voy a proponer, creo que ustedes lo conocen bien. Es un poema del que realmente no conocemos claramente quién es su autor, pero que sin duda alguna vez lo hemos reflexionado juntos. Se llama Huellas en la arena y dice así: Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Y por cada una que pasaba me daba cuenta que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Una eran las mías, las otras del Señor. Cuando en la última escena pasó delante de nosotros, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas. Noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles. Esto realmente me preocupó y pregunté entonces al Señor: Señor, tú me dijiste cuando decidí seguirte que estarías conmigo, que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida en la arena había solo un par de pisadas. No comprendo por qué me dejaste solo cuando más te necesitaba. Entonces él, mirándome fijamente, con una dulzura infinita, me dijo: Mi querido hijo, yo te he querido siempre y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solamente un par de pisadas, era justamente cuando yo te llevaba en mis brazos.
Nada más por hoy. Buenos días.